Hola queridos alumnos, vamos a comenzar con esta sesión. Es la continuación de la unidad didáctica 2. Les recuerdo nada más que en esta unidad estamos revisando las teorías cognitivas. Comenzamos viendo las generalidades de estas teorías, específicamente que el grupo de teorías denominadas cognitivas tienen como característica esencial una preocupación por el estudio de los procesos mentales o los procesos cognitivos que se ponen en marcha cuando nosotros aprendemos o cuando los seres humanos aprenden. Revisamos dentro de este tema que existen tres grandes teorías que son las que íbamos a analizar. La teoría del procesamiento humano de la información, de la que revisamos que existen distintas fases de procesamiento de la información, tales como la selección, la organización y la elaboración o personalización. Y que estos procesos están acompañados por otro proceso, que es un proceso de seguimiento o evaluación, conocido como metacognición. Nos faltó revisar en esa sesión la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner. En las siguientes semanas trabajamos con la teoría del equilibrio cognitivo de Piaget y la teoría del aprendizaje social o la teoría histórico-cultural de Vygotsky, que en este momento ya estamos revisando en la semana 4. Como pueden ver, tenemos un poco de atraso en los temas vistos en la videoconferencia. Primero, porque en la sesión 2 únicamente tuvimos la oportunidad de revisar la teoría de procesamiento de información. Y segundo, porque no tuvimos sesión la semana pasada. Sin embargo, en la sesión del viernes espero que nos podamos poner al corriente revisando estas dos teorías, las dos teorías constructivistas, que como hemos visto pertenecen a la clasificación de teorías cognitivas porque estudian y se interesan por los procesos mentales, pero también están ubicadas en un subgrupo de teorías que son conocidas como teorías constructivistas. Entonces, vayamos a revisar estas dos teorías que tenemos pendientes, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. ¿En qué consiste esta teoría? ¿Cuáles son sus principales postulados? Y especialmente, ¿cuáles son las aplicaciones que tiene esta teoría en la actualidad? Sin duda alguna, todos los que estamos ubicados en el ámbito educativo hacemos referencia continuamente a la idea de lograr aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué implica? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué características tiene el aprendizaje significativo? Pues el estudio de este término se lo debemos precisamente a este autor que se llama Ausubel. Ausubel nos dice que para que un aprendizaje sea significativo es necesario que se pongan en juego factores tanto cognitivos como afectivos. Es decir, no solamente interesa que el alumno ponga atención, que el alumno utilice su memoria, que el alumno ponga en marcha estos procesos de los que hemos hablado, que son la selección, la organización, la elaboración y la metacognición, sino que también intervienen en este proceso de aprendizaje factores de tipo afectivo. Las emociones, ¿sí? La motivación que el alumno sienta hacia el contenido por aprender es de vital importancia para que el aprendizaje sea significativo, ¿sí? Entonces, una de las tareas importantes para el docente desde la perspectiva de Ausubel es lograr poner en marcha tanto la cognición como la parte afectiva cuando los estudiantes aprenden. Otro de los postulados de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel
es que el individuo posee una estructura cognitiva. Una estructura cognitiva en la que está organizado el conocimiento previo. Todos poseemos un conocimiento previo sobre diversos temas con los que hemos tenido contacto a lo largo de nuestra vida, ya sea a través de la experiencia o a través de la educación formal y no formal o informal. Tenemos una base de conocimiento y esa base de conocimiento no está caótica, no está desordenada, sino que tiene una organización dentro de nuestra estructura cognitiva. ¿Cómo organizamos nosotros el conocimiento? Pues lo organizamos primero estableciendo relaciones entre esos contenidos que conocemos, pero también jerarquizándolos. Nosotros cuando organizamos o cuando integramos un conocimiento a nuestra estructura cognitiva, lo hacemos en función de una relación jerárquica, ¿sí? ¿Cuál es el conocimiento más amplio? ¿Cuál es el conocimiento menos específico? ¿Cuál es el conocimiento general? ¿Cuál es el conocimiento particular? Etcétera. Entonces, esta estructura cognitiva así está organizada y, por lo tanto, cuando nosotros queremos aprender, necesitamos modificar esa estructura cognitiva, es decir, hacerle un espacio al nuevo conocimiento y ordenarlo, organizarlo, clasificarlo, ¿sí? Integrarlo en función de la jerarquía que este conocimiento y de la relación que este conocimiento tiene con los otros que ya poseemos. Por lo tanto, para que un aprendizaje sea significativo, es necesario que el sujeto o el alumno integre el nuevo conocimiento en esa estructura cognitiva que ya posee, que la modifique y que dé como resultado una nueva estructura cognitiva ya modificada. Entonces, podemos entender al aprendizaje significativo como aquel aprendizaje en el cual se logra que el alumno integre dentro de su estructura cognitiva el nuevo conocimiento, estableciendo una relación con los conocimientos que ya posee, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hagamos referencia a este término de lograr aprendizajes significativos, tendríamos que pensar en esta definición, ¿sí? Desde este autor, así vamos a leer al aprendizaje significativo. Nos dice Ausubel que existen varios factores que intervienen en el aprendizaje. Uno tiene que ver con la significatividad lógica del material que se va a aprender. La significatividad lógica está dada por la organización que tiene el material que se va a aprender, ¿sí? Si el alumno percibe que ese material está organizado jerárquicamente, ya sea de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, de lo simple a lo complejo, de lo complejo a lo simple, ese material va a ser más significativo, ¿sí? Tiene que encontrar y tenemos que mostrarle al alumno cuál es la relación jerárquica existente entre los diferentes elementos que componen al material. La significatividad psicológica tiene que ver con la motivación, con el interés que el alumno pueda tener por el material que va a aprender, ¿sí? Entonces, la significatividad lógica de ese material está dada por la cercanía que tiene ese contenido con la vida del estudiante, es decir, que sea un contenido contextualizado, cercano a su realidad. Desde esta perspectiva, nosotros tendríamos que buscar, además de organizar lógicamente el material, también organizarlo psicológicamente, que los ejemplos, que las situaciones, que los problemas, que los casos que él va a estudiar estén relacionados con su contexto inmediato. Y finalmente, la actitud
favorable por parte del alumno también es un elemento fundamental que va a derivarse de los dos primeros factores, de la significatividad lógica y de la significatividad psicológica. En la medida en que estén presentes estos dos factores, va a estar presente el tercero, que es la actitud positiva hacia el aprendizaje. Esta teoría del aprendizaje significativo de Ausubel ya dijimos que se relaciona o que habla de la forma en que el conocimiento se integra a la estructura cognitiva del sujeto, ¿sí? Por lo tanto, Ausubel habla de diferentes tipos de aprendizaje o de contenidos, yo diría, ¿no? Diferentes tipos de contenidos que los alumnos deben aprender. Él nos dice que existen tres tipos de contenido, que son el representacional, el conceptual y el proposicional, y que estos contenidos también están organizados como subordinado, superordinado o combinatorio. Estos elementos de los que habla Ausubel son los que se retoman posteriormente para la creación de esta metodología de estudio o técnica de estudio o forma de organizar información, que son los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales, repito, como en otras ocasiones ha sucedido, no son una propuesta de Ausubel, sin embargo, sí están sustentadas en la propuesta de Ausubel. Y el sustento teórico de los mapas conceptuales está justamente en estos conceptos que están en la diapositiva. El hecho de que exista un aprendizaje de tipo representacional, conceptual y proposicional. De hecho, los mapas conceptuales están formados por conceptos y por proposiciones, y es una forma de representar el conocimiento. Y también dentro de los mapas conceptuales encontramos contenidos subordinados a otros, superordinados a otros o combinatorios, es decir, que se encuentran ubicados al mismo nivel que otros aprendizajes. Ausubel sí menciona y hace referencia a la existencia de dos tipos de aprendizaje, el aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo, y describe muy claramente a qué se refiere con aprendizaje memorístico: un aprendizaje sin sentido, un aprendizaje descontextualizado y un aprendizaje aislado de los conocimientos que el estudiante ya posee o aislado de la estructura cognitiva del estudiante. Y el otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje que él explica como más eficaz y el que debe buscar desarrollar cualquier profesor, es el aprendizaje significativo, que ya vimos que tiene que ver con un aprendizaje relacionado con los conocimientos que el alumno ya posee y que sea un aprendizaje con sentido o contextualizado. En teorías más recientes, al aprendizaje con sentido contextualizado se le conoce también como aprendizaje situado. Ya vimos entonces que una de las aplicaciones de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel son los mapas conceptuales y por qué, ¿no? ¿Cuál es el sustento de estos mapas conceptuales? Otras aplicaciones que podríamos tener de esta teoría en el aula está el hecho de diseñar estrategias de activación de conocimientos previos. ¿Sí? Estas estrategias van a ayudar a que nosotros como docentes hagamos un diagnóstico primero de qué saben nuestros alumnos y cuánto saben, y por otra parte también buscar que ellos recuperen, que hagan conciencia de qué es lo que saben sobre el tema. Todos los temas alguna vez en la vida los hemos revisado, o puede haber conocimientos indirectos que se pueden relacionar con el tema, ¿no? O contenidos de la experiencia. Entonces es importante que dentro de nuestra planeación didáctica integremos estrategias
que permitan activar esos conocimientos del alumno. Y otra de las aplicaciones es, sin duda, que es muy importante que como docentes organicemos los contenidos que vamos a presentar, ¿sí? Que los organicemos tanto lógica como psicológicamente, ¿sí? Nosotros generalmente o prácticamente siempre contamos con un programa de estudios que se diseña con esa estructura lógica y psicológica. Entonces nosotros tendríamos que atender a esa estructura, pero también dársela a conocer a los alumnos, ¿no? Hacerlos conscientes de cómo está organizado el conocimiento y cómo lo vamos revisando a lo largo del curso. Profundizando un poco con este tema de los mapas conceptuales, ya tuve la oportunidad de revisar su mapa. En general estuvo bien, les hice algunas observaciones, sobre todo en la cuestión de que la lectura del mapa conceptual siempre debe ser de arriba hacia abajo, ¿sí? Esa es la organización jerárquica que deben tener los conceptos. Y también les hice la observación de que en algunos casos no hay palabras de enlace, ¿sí? Entonces, un mapa conceptual es un organizador gráfico que, además de integrar los conceptos principales de un tema, establece una relación entre estos conceptos. Y la relación que se establece entre los conceptos es a través de las palabras de enlace. Entonces hay que cuidar mucho cuando hacemos nuestros mapas que aparezcan esas palabras de enlace, porque las palabras de enlace son las que nos permiten establecer esa relación que finalmente concluye en la formación de un enunciado o de una proposición, ¿sí? Entonces, aquí están los elementos: conceptos, proposiciones o enunciados, palabras de enlace, líneas de conexión y nodos. Aunque algunos programas, como el caso de CIMAP Tools, nos dan la opción de poner flechas, lo recomendable es que no sean flechas, que sean líneas, porque entendemos que el mapa se va a leer siempre de arriba hacia abajo. O sea, no existe la posibilidad de integrar un mapa conceptual que se lea hacia los lados o que se lea de abajo hacia arriba. Entonces no necesitaríamos incluir flechas que nos indicaran la dirección de lectura, ya que siempre se van a leer de arriba hacia abajo. En cuanto a los nodos, pues son las cajas en donde nosotros integramos los conceptos. Tenemos nodos que son rectángulos, algunos otros que son con las esquinas redondeadas, los menos creo yo que son círculos. Los círculos quitan mucho espacio para la realización del mapa, entonces lo recomendable es que que los nodos sean rectángulos. Los mapas conceptuales incluyen entonces conceptos. Los conceptos son hechos, objetos, ideas, personas con los que nos referimos a las cosas, ¿sí? Pueden ser concretos, como perro, casa, mesa, o pueden ser abstractos, como personalidad, inteligencia, administración. No importa si son concretos o son abstractos, pero cuando pensamos en ellos, cuando los mencionamos, siempre pensamos en un conjunto de características que los definen. Entonces, no es lo mismo un concepto que una definición. El concepto es la palabra, la definición es la descripción de las características de algo. Entonces, únicamente en un mapa aparecen los conceptos. En cuanto a las palabras de enlace, ya vimos que son palabras que permiten establecer una relación entre los conceptos. Gracias a las palabras de enlace es que le damos sentido a esos conceptos y a su relación, formando así una proposición o una oración, ¿sí? Hay que cuidar mucho las palabras de enlace que ocupamos. A veces se utilizan indistintamente y no es así. Cada palabra de enlace tiene su función.
Tenemos palabras de enlace, por ejemplo, que hacen referencia a que un concepto es parte de, a que un concepto está por encima de, a que un concepto es consecuencia de. Entonces existen una gran cantidad de palabras de enlace, cada una de ellas tiene su función y por tanto tendríamos que elegir la que es acorde con el enunciado que nosotros queremos generar. Las proposiciones son las unidades semánticas que se forman con la unión de al menos dos conceptos. Cuando nosotros leemos nuestro mapa de arriba hacia abajo, cada una de las ramas deberá formar una proposición. Es decir, debemos poder leer enunciados completos, lógicos, comprensibles en cada una de las ramas que nosotros generamos. Si no es un enunciado lógico y comprensible, tendríamos que revisar tanto los conceptos como las palabras de enlace que nosotros colocamos para formar la rama. Este es un ejemplo muy sencillo de lo que es un mapa conceptual. Yo sé que al momento de leer un texto hay mucho más conceptos, hay mucho más relaciones, hay mucha información que tenemos que decantar, que tenemos que excluir, porque definitivamente es paja. Entonces, elaborar un mapa conceptual implica pasar por un proceso de selección de información. Recuerden que el proceso de selección de información nos permite reconocer lo importante y dejar a un lado lo que es complementario. Entonces, pueden ver en este ejemplo conceptos, pueden ver las palabras de enlace, las líneas de conexión. En este caso, el programa da automáticamente unas flechas en planeación y control, aunque nosotros podemos leer perfectamente el mapa sin necesidad de estas flechas. Espero que no haya dudas con relación a la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Les decía, tuve la oportunidad de revisar su mapa. Ahí en ese mapa analizaron las dos teorías, tanto la de aprendizaje significativo como la de aprendizaje por descubrimiento de Brunner. El mapa está bien, además fue un mapa colaborativo que le estamos agregando por ahí algo adicional que corresponde a otro grupo de teorías. Una disculpa si escuchan ruido, pero estoy grabando en un salón de clase y creo que hay un grupo que no tuvo clase y están dando mucha lata, pero espero que no intervenga mucho el ruido. Pasemos ahora a la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner. ¿Cuáles son los aspectos generales de esta teoría? La premisa fundamental de la teoría por aprendizaje, la teoría de aprendizaje por descubrimiento, es que los alumnos aprenden mejor si ellos descubren por sí mismos el nuevo conocimiento y no si nosotros le damos el conocimiento terminado. Eso significaría que los alumnos aprenden más haciendo, investigando, llevando a cabo acciones, que si yo me pongo enfrente y les doy una clase magistral. ¿Sí? Cuando yo doy una clase magistral, le estoy proporcionando al estudiante un conocimiento ya terminado. Por supuesto que la clase magistral tiene sus ventajas y no tenemos por qué satanizarla ni excluirla de nuestra planeación didáctica. Sin embargo, no debe ser la única estrategia que se utilice a lo largo del curso. Tendríamos que combinarla con este tipo de estrategias en las cuales los alumnos resuelven una problemática o realizan una tarea haciendo una investigación, indagando y descubriendo por sí mismos ese nuevo contenido que deben aprender. El principal beneficio que Brunner establece para este tipo de aprendizaje es, sin duda alguna, la motivación, ¿sí? El alumno se siente motivado a explorar
a investigar, a descubrir por sí mismo ese conocimiento. Para ello nos dice Brunner que es necesario que el profesor proporcione el material adecuado y estimule a los estudiantes para que ellos mismos puedan hacer el descubrimiento de cómo funciona algo, ¿sí? Cuando hablamos de aprendizaje por descubrimiento, no estamos hablando definitivamente de un aprendizaje en solitario, ni de un aprendizaje autodidacta. Estamos hablando de un aprendizaje en donde el profesor genera las condiciones necesarias para que los estudiantes por sí solos descubran un conocimiento. Pero hay un acompañamiento permanente del profesor y hay un trabajo muy importante de escritorio que el profesor va a realizar para poder generar esas condiciones que se necesitan para que el estudiante descubra por sí mismo el conocimiento. Existen algunas fases que Brunner establece para que se logre este proceso interno de aprendizaje por descubrimiento. Nos habla primero de una fase de predisposición. ¿Sí? Hablaríamos de la importancia de sensibilizar al alumno sobre lo que va a aprender para que él se pueda automotivar. Una vez que el alumno se siente motivado y es persistente para resolver el problema o la tarea, él debe explorar alternativas, ¿sí? Una de las características del aprendizaje por descubrimiento es que es un aprendizaje abierto, ¿sí? El alumno puede encontrar distintas formas de llegar al resultado y nosotros como docentes debemos estar abiertos a esa posibilidad. No se trata de que los alumnos hagan las cosas como nosotros creemos o como nosotros lo hacemos, sino que debemos permitir que el alumno explore entre las diferentes alternativas de solución al problema, que elija finalmente y que dé el salto intuitivo. El alumno en este momento descubre cuál es la solución, ¿sí? A veces en una situación de insight, ¿no? De surgirle esa idea que es la que él sabe que es la más adecuada para resolver el problema. Y finalmente el refuerzo. Este es el momento en el que él aprende y considera valiosos esos hallazgos. Es decir, es un momento en el que el docente debe poner en marcha las capacidades metacognitivas del estudiante para que él se dé cuenta de lo que está aprendiendo, de cómo lo aprendió, de que si es necesario corrija el rumbo y perfeccione ese aprendizaje. Algunas aplicaciones del aprendizaje por descubrimiento son el aprendizaje basado en problemas y la WebQuest. Esto es parte de lo que ustedes hicieron en sus actividades de la semana. Diseñaron su WebQuest y analizamos la parte del aprendizaje basado en problemas. ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas? ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es la diferencia incluso con otras metodologías? En otro momento tendremos la oportunidad de revisar más a profundidad esta metodología que es el ABP, junto con otras metodologías que son de uso muy reciente y que son muy importantes al ser las metodologías que se derivan del enfoque de competencias. Pues eso sería todo en cuanto a esta sesión que teníamos pendiente. El próximo viernes nos centraremos en revisar las teorías que nos hacen falta. Específicamente vamos a revisar a Piaget y a Vygotsky y con eso cerraríamos nuestro curso. La última semana únicamente tenemos unas actividades de integración y el tiempo necesario para que ustedes concluyan su trabajo integrador. También en la sesión vamos a dar tiempo para revisar cómo se integra la matriz de planeación didáctica de su curso.
Les agradezco mucho su comprensión y espero que todos revisen este video y que nos veamos el día viernes en nuestra sesión de videoconferencia. Muchas gracias.